Libros de Arena, un espacio para la literatura, la historia y las bibliotecas públicas. Un patrimonio que le pertenece a usted. Hola, ¿qué tal? Bienvenido sea a uno de los espacios dedicados a la literatura y las artes, y como usted ya lo sabe, está diseñado también para recordarle permanentemente el que tenga presente a las bibliotecas públicas, porque son un patrimonio que le pertenece. Visite la más cercana a su hogar o a su centro de trabajo, haga uso de ellas. Transmitimos desde Saltillo, la capital de Coahuila, en distintas frecuencias. Mi nombre es Mercedes Luna y continuamos celebrando por usted y para usted 3 años al aire. En las secciones permanentes, a las cuales usted ya reconoce, escuchará recomendaciones literarias y datos históricos interesantes en voz de 2 personas reconocidas en el ámbito cultural, Jesús Guerra y San Juanita Torres. Y el día de hoy, en la sección de la entrevista, Libreando, transmitiremos una conversación con el poeta José Chapa. Le cuento, él fue invitado a la Feria Internacional del Libro en Arteaga. Como usted lo sabe, a lo largo de varios programas hemos estado transmitiendo una serie de conversaciones realizadas en el evento literario más importante de nuestro estado, que se realizó a finales de mayo de este año. Permanezca entonces atento a mediación del programa para que usted escuche a José Chapa. En la música tendremos The Growl y su primer canción, Live Bird. La escucharemos, claro, al finalizar el bloque. Quédese. Libros en 3D. ¿Qué tal? Hoy les voy a recomendar un libro que a mí en términos generales me ha gustado muchísimo y que además es un título muy interesante y muy emocionante. En realidad es un thriller, como se dice en el cine, es decir, una novela que emociona, aunque tiene por lo menos un pie plantado en el género del terror y contiene elementos de la historia del cristianismo y de otras religiones, elementos que son siempre interesantes por su relación con la cultura prevaleciente. Se trata de la novela Angelology. No me pregunten por qué se conservó el título en inglés, ya que tenemos la palabra en nuestro idioma, que sería angelología. El caso es que así se publicó por Planeta Internacional en español. A primera vista podría parecer un dulce libro relacionado con el famoso movimiento New Age o Nueva Era, pues en efecto hay muchos libros sobre ángeles en las librerías, sobre cómo contactarlos y pedirles ayuda y guía y cosas por el estilo. Nada más lejano a eso que la novela que les comento, Angelology, de la norteamericana Danielle Trussoni. Esta autora ha hecho por los ángeles en este libro más o menos lo mismo que hizo Anne Rice por los vampiros y las brujas en sus sagas. Es decir, creó todo un contexto, un universo, toda una historia de miles de años de relación entre los seres humanos y los seres angélicos. Pero los ángeles de Danielle Trussoni no son los ángeles bondadosos de la nueva era. Son en realidad la mezcla entre ángeles caídos y seres humanos, una raza diferente a la que se le denomina Nephilim, y estos seres son en realidad terribles. Así, por una parte están los Nephilim, estos oscuros, egoístas y ambiciosos seres de origen celestial, y por otra, los angelólogos. Los primeros se mantienen en posiciones de poder extremo y los segundos intentan liberar a la humanidad. Así que los angelólogos, por motivos evidentes, forman un grupo de resistencia, siempre escondido, con sus movimientos en secreto, y estudiando siempre, en todo tipo de fuentes, antiguas y modernas, a estos seres celestiales. La historia se cuenta en varios tiempos. Una parte sucede antes y durante la Segunda Guerra Mundial en París y otros lugares de Europa, y otra parte sucede en la actualidad en la ciudad de Nueva York. Además, por supuesto, se cuentan historias en los 2 bloques en las que se narran hechos transcurridos en la antigüedad.
El tema está muy bien investigado, pues estos seres surgen a partir de ciertos pasajes oscuros de la Biblia, así como de los famosos evangelios gnósticos. En la Biblia, específicamente en el Génesis, se habla de unos gigantes. A partir de este elemento, Daniel Trussoni ha creado un universo fascinante, coherente, misterioso y toda una trama, obviamente, que le da soporte y vida. Los personajes centrales, por supuesto, representan tanto a los Nefilim como los angelólogos. Los Nefilim a mí me parecen criaturas magníficas, digamos casi a la altura de los vampiros. Luego de este libro, que tanto en inglés como en español se publicó en el año 2010, la autora publicó en el 2013 la continuación llamada Angelópolis. Y desde que se vendieron los primeros derechos de publicación de esta novela, se vendieron los derechos cinematográficos. Sin embargo, por razones que desconozco, la versión fílmica sigue apareciendo como proyecto en desarrollo. Quizás algún día veamos en cartelera la adaptación a la pantalla grande de esta novela, pero podemos estar seguros desde ahora que, como cualquier otra adaptación, por muy bien hecha que esté, se va a quedar corta, sobre todo en argumento e información, con respecto, por supuesto, a la obra original. Así que, si esta idea de los Nefilim les llama la atención, o estos temas en general son los suyos en materia de lectura, les recomiendo ampliamente que lean esta novela. La autora Daniel Trussoni es una escritora norteamericana nacida en 1973. Su primer libro no es una novela, sino una investigación histórico-biográfica acerca de las experiencias de su padre en la guerra de Vietnam. Pero ese libro fue seleccionado como uno de los 10 mejores libros estadounidenses del año 2006. Después sacó Angelology, que es su segundo libro, pero es su primera novela, el cual se convirtió rápidamente en un bestseller, tanto en su país de origen como en el resto del mundo, pues ha sido traducido a más de 30 idiomas. Daniel Trussoni vive una parte del año en Nueva York y otra en París. Ya lo hacía desde antes de estos éxitos. Supongo que ahora que es una autora que debe ganar muy bien, pues con mayor razón. Sí les recomiendo muchísimo el libro. Se llama Angelology. La autora es Daniel Trussoni. La traducción es de Francisco García Lorenzana. Está publicado por Planeta Internacional y no es una novela muy breve, que digamos tiene 590 páginas.
Libros de arena. Permanezca en sintonía. Usted escucha Libros de arena. Ayer me dijiste que te sentías decepcionado, porque en tu piel no hay espacio suficiente para tatuar todas las cosas del mundo. Que si por ti fuera, en tu espalda imprimirías con tintes de rojo y amarillo el rostro de tu madre, una catedral destruida en tu rodilla, el baile nervioso de los muchachos en la planta de tus pies, las ciudades donde siempre cae la nieve, las dibujarías en el otro lado izquierdo de tu pecho, el mar sobre la lengua, el nombre de la misma mujer en cada uno de tus dedos, que harías de tu cuerpo el recuento de todas las fotos que tomas en sueños. Qué pena, dijiste, ni la memoria ni mi carne bastarán. Le acabo de leer el poema Página en Blanco de José Chapa. A mediación del programa compartiremos una entrevista con él. Esté pendiente. Al finalizar, la siguiente sección escuchará The Growl y su segunda canción, Touch the Lamps. Continúe en sintonía. Más allá de los libros. Muy buenas tardes. Como siempre, con mucho gusto de estar ante estos micrófonos para compartir con ustedes algunas inquietudes, algunos libros, datos. Y en esta ocasión quiero hablar de Miguel Ramos Arizpe, porque cercano a Saltillo sabemos, pegado a Saltillo, sabemos que está el municipio de Ramos Arizpe, que por cierto este año cumplió 35 años que se nombró a la ciudad y ya dejó de ser villa, ¿sí? Y Miguel Ramos Arizpe, ¿quién fue? Bueno, él nació en el Valle de San Nicolás de la Capellanía, que era como se llamaba antes, Ramos Arizpe, el 15 de febrero de 1775. Y comenzó estudios en el Seminario de Monterrey, donde se ordenó sacerdote en 1803. Siguió estudios en la Real Universidad de Guadalajara, donde 5 años después se doctoró en filosofía, cánones y leyes. Ejerció la docencia en el Seminario de Monterrey, donde impartió las cátedras de Derecho Canónico y Civil. En las elecciones para las Cortes de Cádiz de septiembre de 1810, fue elegido diputado por Coahuila, en las que contribuyó durante todo el periodo legislativo de 1810 a 1814. Durante estas Cortes de Cádiz, Miguel Ramos Arizpe mostró sus ideas liberales e independentistas. En este periodo se proclamó la primera Constitución española, la Constitución de Cádiz de 1812, llamada la Pepa por haber sido proclamada precisamente el día de San José. Los españoles la conocen más con este nombre coloquial de la Pepa. Pero bueno, recordemos que en 1814, la reacción absolutista con la vuelta al trono de Fernando VII
en España, disolvió las Cortes de Cádiz el 10 de mayo y Ramos Arizpe fue detenido porque había participado en las Cortes de Cádiz. Fue sometido a un riguroso juicio acusado de traición al rey y después de más de un año en las cárceles de Madrid, fue trasladado al monasterio Cartujo de Porta Coeli en Bétera, a escasos 20 kilómetros de Valencia. Allí permaneció sin condena hasta que las clases populares valencianas lo liberaron junto a otros presos políticos con motivo de la proclamación de la Constitución de 1812 en Valencia y la derogación del régimen absolutista. Volvió a las Cortes españolas en el trienio liberal de 1820 a 1823. Recordemos también un dato muy importante. El 24 de febrero de 1821, Agustín de Iturbide, acá en la Nueva España, y digo la Nueva España porque aún no era independiente nuestro país. Agustín de Iturbide leyó en Iguala el llamado Plan de Iguala, que proclamaba la autonomía de México de España. Este hecho sería el que daría lugar a la independencia de México, que sucedería poco después. Una vez independizado nuestro país, Ramos Arizpe volvió nuevamente a su tierra. Cabe recordar que en 1822 se reunió el primer Congreso mexicano y en la Cámara había varios grupos de poder. Estaban los republicanos, los borbonistas y los iturbidistas. También había personajes importantes que habían participado en el movimiento insurgente, como Guadalupe Victoria, que no hizo acto de presencia en el Congreso porque fue arrestado. La facción borbonista anhelaba el regreso del rey Fernando VII al poder, o en su ausencia, pues de un vástago de su familia. Mientras que los republicanos, que eran la minoría, soñaban con un gobierno y una administración de corte liberal, que por esas épocas tenía pocas probabilidades de hacerse realidad. Entre los republicanos destacaba Melchor Musquiz, que era un joven diputado que demostraba ideas muy avanzadas para su tiempo. Los iturbidistas, por su parte, eran diputados cercanos al ejército, y su deseo era concentrar el poder en manos de Agustín de Iturbide, el líder militar. Otras figuras importantes de este congreso fueron Carlos María Bustamante y Fray Servando Teresa de Mier. Pero Ramos Arizpe participó en la comisión que elaboró el proyecto de Constitución Federal en 1823 y aprobado casi íntegramente en 1824. Ahí, unos eran los centralistas que defendían una transición entre la colonia y el país independiente, los otros proclamaban un estado de corte federal constituido como la unión de diferentes estados. El 4 de octubre de 1824 se juró la Constitución, y en cuya comisión había tenido un papel muy relevante Miguel Ramos Arizpe. Esta Constitución proclamaba una república federal compuesta por 19 estados y 4 territorios federales. Texas formó parte del estado de Coahuila y Texas, ¿sí? El enfrentamiento ideológico no se paró con la proclamación de los Estados Unidos mexicanos, sino que siguió durante toda la última mitad del siglo XIX. Pero bueno, recordemos que Miguel Ramos Arizpe le valió el sobrenombre de padre del federalismo, porque fue uno de los defensores más importantes de que México fuera una república federal. Y bueno, muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos la próxima vez.
gun. The winds belong. I had this much fun since I felt your skin. Guess what, Tom? And the sharp, deep breath from your Libros de arena. Permanezca en sintonía. Usted escucha Libros de arena. Continuamos celebrando 3 años al aire. Hoy nos acompaña en la sección de la entrevista el poeta José Chapa en una grabación que hicimos en la Feria Internacional del Libro. Él nace en Mission, Texas, en el 90. Es autor del libro de poemas Pájaros de Pólvora, impreso en 2009 bajo el sello editorial La Fragua. Sus poemas han aparecido en revistas literarias de México y Estados Unidos, entre ellas Lubina, Tierra Adentro, Mandorla y Acentros Review. Fue becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Coahuila en el periodo 2010-2011. Radica actualmente en Texas y bueno, le voy a compartir una de las opiniones que el propio José Chapa tiene del oficio de la escritura. Siempre he tratado de escribir con honestidad y de manera muy transparente. No me gustan los poemas que te hacen sentir estúpido. Me gustan los poemas que te agreden, te lastiman y te hacen reflexionar, pero no los que te tratan como ignorante. Bueno, al finalizar la primera parte de la charla con José Chapa, la canción Smoke It Down de The Girl. Permanezca con nosotros. A los jardines de Babilonia, vamos, tú sabes, te quise más. En los jardines de Babilonia, bailar, 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 bailar. En los jardines de Babilonia. Bueno, quiero decirles que estoy muy contenta, especialmente el día de hoy, porque José Chapa, un poeta a quien admiro, que he tenido la oportunidad también de charlar y conversar largamente en algunas ocasiones, bueno, está de visita aquí en Coahuila, en Saltillo, en la Feria Internacional del Libro, y pues viene a presentarnos su último libro de poemas. Qué bueno que nos acompañas, Chapa. Hola, Meche, es un gusto estar contigo nuevamente. Sí, creo que hemos tenido conversaciones muy interesantes y creo que hemos entablado una buena amistad, especialmente en aquellos tiempos que estuve aquí viviendo en Saltillo, cuando era estudiante de letras aquí con la UAC. Perfecto. Yo recuerdo que se hablaba mucho de ti, inclusive antes de que publicaras tu primer libro. Era como, bueno, yo leí manuscritos tuyos antes de que los publicara el Licocult y tuvimos ahora sí que la coincidencia de presentar a la misma vez, tú con tu juventud impresionante, y otro colega de Torreón, el primer libro coincidimos. Me gustaría que hablaras un poco de esta experiencia que tuviste al presentar tu primer libro y luego ya platicamos también de este último. ¿Cómo ves? Vale. Mi primer libro de poemas, Pájaros de Pólvora, salió a cargo del Licocult en el 2009. Fue un libro que nació de una manera muy abrupta. Un día me cayó un correo del entonces editor de esa colección, La Fragua, que era Miguel Gauna, pidiéndome que mandara un manuscrito a ver qué pasaba. En menos de 2 días junté mis poemas, los repasé obsesivamente, titulé los apartados y titulé el libro. Fue como algo muy abrupto, muy inesperado, y sin embargo sí es una colección humilde de poemas de muy poca difusión, pero tuvo un impacto muy fuerte en mi vida y cambió el rumbo que yo iba a tomar de una manera muy específica.
Muy bien. Y también quienes te conocemos sabemos que tienes, ahora sí que te sabes tus poemas. A donde quiera que andes los cargas contigo, no importa que no traigas el libro. Tú lo puedes decir así como de memoria, pues. No quisiera decir esa palabra, sino puedes decir desde dentro, ¿no? Y leernos. No sé si te interese en este momento hablar de alguno que quieras leernos, bueno, que nos quieras comentar, leer, no sé cómo decir, porque no es leer, porque te lo sabes de memoria. Si quieres hablar de alguno de ellos en particular, el proceso, alguna cosa, y luego que nos compartas. Vale, quisiera mencionar que la onda de que me sepa mis poemas es una consecuencia de la manera en que abordo mi oficio, ¿no? Yo como escritor, cuando termino un poema, lo repaso muy seguido. Mis poemas siempre están cambiando. Poemas inéditos que tengo hoy, escritos hace años, son muy distintos a como eran cuando recién los escribí. Ajá. Y es una consecuencia de esa como labor un poquito obsesiva de estar repasando los poemas, que me los aprendo inevitablemente. Y sí, algunos, por lo general, los más frescos en mi memoria son los más nuevos, o los que más me han estado como perturbando en el día que tú me abordes, ¿no? Ok. El poema que abre ese primer poemario, Pájaros de Pólvora, se llama Variaciones, y es un poema que escribí para mi mamá, donde la tengo como en visiones, casi como filtros de sueño, en diferentes etapas de su propia vida, y yo soy como una presencia viéndola por de fuera. Uh-huh. Es el poema que abre el libro. Se me menciona mucho, supongo que es porque es muy sucinta, el lenguaje muy sucinto, y es un poema para mi madre que creo o dicen que funciona, ¿no? Que puede ser muy raro en un poema. Voy a intentar decir ese poema, pero ese sí tengo mucho tiempo que no lo repaso, so vamos a ver qué sucede ahí. Ajá. La única mujer que me aparece en sueños es mi madre, sus versiones. Joven, comiendo dátiles en el porche de una casa sin ventanas. Anciana, dueña de una jaula donde yo, como un niño, mastico las raíces del árbol de su nombre. Hasta en los sueños más abstractos, donde aparece tumulto de luciérnagas, sé que es ella porque me da la sensación de nunca haber perdido una batalla. Bueno, aquí está un poema que ahora sí que escrito a tu mamá, donde a lo mejor muchos nos vemos reflejados, ¿no? En estas imágenes. Y bueno, ya antes de irnos a un corte, me gustaría conocer tu opinión de esta feria, este nuevo momento que está viviendo la Feria Internacional del Libro. Ahora tu visita, que has tenido oportunidad de estar en las otras ediciones de la feria. Sí, he estado en 3 ediciones. Se ha dado el caso que me invitan un año sí, un año no. Y estoy de verdad muy impresionado, no solo con la organización, la manera en que se entabla el evento, sino también con muchos de los exponentes que traen aquí a la ciudad y el cuidado que nos dan. Pienso que como resaltan, he ido a otros lugares, he ido a otras ciudades donde me llevan a leer y así, pero nadie me trata con la misma como soltura y generosidad que la fila. Bueno, pues usted está escuchando a José Chapa, poeta que viene a la Feria Internacional del Libro en Arteaga. ¿Y te parece si vamos un momento a un corte y luego regresamos? Vale. Sí, bueno, usted quédese con nosotros, lo dejo con la música. I found
Libros de arena. Permanezca en sintonía. Usted escucha Libros de arena. Continuamos celebrando nuestro tercer aniversario y seguimos con José Chapa. Le comparto una impresión que el periodista Sigifredo López tiene de su trabajo. Y dice así: el poeta José Chapa tiene la frescura de la intimidad, la luz, los espejos, los libros y el polvo. Sea pues, escuche la conversación que sostuvimos con él, quien participó en la pasada Feria Internacional del Libro en Arteaga. Y también, antes de transmitirle, le voy a comentar algo que el propio Chapa opina acerca de la poesía, y lo hizo ante un medio impreso. Dice lo siguiente: no sé hasta qué punto puedo ver con seriedad la poesía para dedicarme a ello en cuerpo y alma. Yo solo escribo y vamos a ver qué pasa. La poesía no es fácil, es trabajo, esfuerzo, inspiración. Al finalizar la charla con José Chapa de Grohl y su canción titulada Clever Lever. Acompáñenos. A los jardines de Babilonia, vamos, tú sabes, de quise más. Libreando. En los jardines de Babilonia, bailar, 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 bailar. En los jardines de Babilonia. Estamos de regreso con José Chapa, poeta joven que, bueno, viene a la Feria Internacional del Libro, como ya le estaba comentando a usted a inicios del programa, a presentar su último libro a cargo de la Universidad Autónoma de Coahuila, que se llama Sospecha de un viaje astral. ¿Nos puedes hablar en general sobre este libro, sobre tu trabajo o sobre tu estancia allá en Estados Unidos? Que como quiera no pierdes la comunicación acá con los amigos de acá del norte. Correcto. En todo caso, creo que hasta entablo a mi escritura en español con más fervor, porque sé que es algo que me puede brindar una manera de reconectarme con la gente que conocí estando en México, ¿no? El libro se llama Sospecha de un viaje astral y la mayoría de los poemas los escribí aquí mismo en Saltillo cuando era estudiante de letras españolas para la UAC. Los escribía en la calle, caminando de mi departamento a la facultad, vagando, me venían las ideas donde estuviera en Saltillo. Tuve 2 años muy especiales en Saltillo donde tenía mucha libertad y resolvía las tareas de cada día de manera muy intuitiva, básicamente hacía lo que quería. Me la pasé muy bien en esta ciudad, tengo mucho cariño por ella. Entonces, el hecho de estar aquí presentando el libro me llena de cierto orgullo, porque yo sé que los poemas vienen de aquí, ¿no? Son poemas saltillenses, son poemas mexicanos que no hubiera escrito a no ser por esta ciudad. Uh-huh. Y bueno, el proceso de entrega a la universidad de los textos, ¿hace cuánto tiempo se dio? ¿Hace cuánto tiempo entregué los poemas a la UADC? Ajá. Serían 4 o 5 meses quizá. Uh-huh. Es difícil decir, tendría que ver mis correos electrónicos. Okay. Pero fue un proceso eficiente, rápido y con mucha comunicación entre mi editora Claudia Berrueto y yo, pues el poeta, ¿no? Hubo mucha comunicación muy clara y en ningún momento dudé de la calidad del trabajo. Perfecto, bueno, entonces, ¿nos quieres hablar de alguno de los poemas en particular, de un par de poemas, y luego leernos también un par de poemas que sería interesante? Bueno, sí. No leernos, es que disculpen quienes nos están escuchando, normalmente digo leer un poema porque la mayoría de los escritores o de poetas leen sus textos. José Chapa no, él ya se los tiene muy conocidos, los dice de memoria, y bueno,
seguimos, pero tengo que aclararlo porque luego me estoy equivocando constantemente en eso. Vale, pues tengo un poema que se llama Ciudad Absorta, y es el donde es más evidente la influencia de Saltillo, o de la experiencia que yo tuve, porque yo vine a esta ciudad, no tenía ningún familiar de este lado, no conocía las calles, me perdía caminando en los primeros meses de esa adaptación. Entonces, Ciudad Absorta, voy a leer el primer fragmento, y es literalmente un poema que escribí en las calles de Saltillo. Dice: vengo bajo nubes extranjeras, tengo bolsillos en la voz, mi voz guarda canciones que aprendí en una planicie. Vengo bajo nubes inauditas, tratando de aprender el nombre de las calles. Está mi rostro y el rostro de mi padre en cada sílaba que escapa. Muy bien, ¿nos puedes leer otro más? Vale. Bueno, decir un par más, tenemos tiempo. Me voy a arrancar con el mismo Ciudad Absorta, ese fue el primer fragmento. Sigue: porque a veces estoy hecho de mentiras y mis palabras se deshacen, golpe de lluvia en los cristales, golpe de lluvia con sol, y soy un ciclo de blasfemias. Digo jaula de luz para el nocturno, resumar de las polillas. Digo muéstrame tu cuarto oscuro, revela mi rostro en las fotos donde ríen los extranjeros, donde soy, con mis mentiras, un hombre que pasa nada más, un hombre que sucede. Palabras para cruzar la calle, para que resbalen los vestidos y la espalda sea un espejo donde pueda renunciar a mis facciones. Palabras, por favor, para que broten las semillas en mis ojos, para dejar de ser un rehén del desierto y su espejismo. Palabras que digan que el relámpago es raíz, las nubes son rostros y faltan palabras para decir de quién. Pero tengo para pedir tunas la mañana de mi ejecución, tengo palabras para decir que me faltan y callar. Están mi rostro y el rostro de mi padre en cada ventanilla. Automóviles brillantes son las olas de un mar donde naufrago, de un mar que borra nuestras líneas con la sal ausente de su prisa. Yo crecí en una ciudad que hoy no es la misma. Le han nacido rascacielos. Las ferias de cada año han cambiado su rostro a fuerza de luz. Tuvo catástrofes, éxodos. Se marcharon los primeros habitantes con vendas en los ojos. Yo también fui cegado por las luces. Yo también cumplí mi altura. Yo también me voy de mí. Muy bien, bueno, para bien utilizar el tiempo, Chapa, ¿te parece si cerramos ya con un último poema y mandamos a música? Vale. Tengo uno cortito aquí. Reflejos en un casco de astronauta. Olvido el corazón latiendo en la espiral de los oídos. Olvido la manzana. No hay nada en el espacio sino incendios de azul como tormentas, medusas colosales, nubes de plateada dinamita, chispas que alumbran lo imposible. No hay nada en el espacio sino tiempo para ver que somos luz. Perfecto, bueno, usted acaba de escuchar la voz del poeta José Chapa y le dejo con la música. Quédese. Give me the strength to see it through all. There's a man
Escuchó Clever Liver de The Grow y antes la voz del poeta José Chapa, quien participó en la pasada Feria Internacional del Libro en Arteaga. Libros de Arena, el programa que está escuchando, celebra 3 años al aire. Esta fue la hora para sus Libros de Arena. Dirección y producción Mercedes Luna. Producción técnica Jorge Torres. Colaboradores permanentes Jesús Guerra y San Juanita Torres. Música de fondo Paseo de Ovejas. Este es un programa de la Coordinación General de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías dedicado a su literatura. Los invitamos a que escuche nuestra siguiente emisión. Los acompañó en la voz Mercedes Luna. Les recuerdo el que le encuentra por ahí, cerca de usted. Hay alguien que acaba de leer un libro. Búsquelo, búsquela, pregúntele qué ha leído. Hasta pronto. Esto fue Libros de Arena, un espacio para la literatura, la historia y las bibliotecas públicas. Lo esperamos en la próxima emisión. Consuma libros y literatura.